Parecería haber un consenso sobre el derecho de las personas a acceder, entre otras cosas, al cuidado de la salud y la educación, pero no en el camino para llegar a ese objetivo. Al término de la Segunda Guerra Mundial surge el estado de bienestar, donde es el propio Estado quien provee servicios a la totalidad de los habitantes de un país en cumplimiento de sus derechos sociales. ¿Qué implica un modelo de este tipo y qué ejemplos podemos encontrar en la actualidad? Hoy, en la letra chica, estado de bienestar. ¿Quién paga? El estado de bienestar, tal y como lo conocemos en nuestros días, es un conjunto de intervenciones públicas que se dirigen a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, de la población. En los años 80, los países centrales impusieron sus duras recetas neoliberales en América Latina. Pero hacia finales de siglo, esas medidas comenzaron a mostrar sus fisuras. En ese contexto de crisis volvió a sonar con fuerza el nombre de un economista olvidado hacía tiempo: John Maynard Keynes. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Es un conjunto de acciones que hace el Estado a través de los gobiernos que buscan dar una mayor atención a la redistribución de la riqueza en busca del bienestar general de toda la población. ¿Saben ustedes quién encabeza la tabla de progreso y competitividad tecnológica que hace el Foro de Davos? Siempre entre los primeros están los nórdicos. ¿Sabe quién encabeza la tabla de Save the Children? ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para dar a luz y para que los hijos e hijas vivan más años? Los nórdicos. ¿Cuáles son los países más igualitarios del planeta? Los nórdicos. Uno de los instrumentos de lograr sociedades con alto nivel de igualdad es una presión fiscal que es la más alta del planeta. Los habitantes de esos países pagan más del 60% de lo que ganan en impuestos. Pero estas ideas de un Estado interviniendo en la economía para asegurar mayores niveles de equidad y de distribución de la riqueza comenzaron a ser cuestionadas hacia mediados de 1970 y con mayor fuerza a partir de 1990. Se acuñó la llamada teoría del derrame. Hay varios cambios en la sociedad que indican que el estado del bienestar está en crisis. Estos cambios los resumimos en transformación de relaciones de producción, globalización de las economías, grandes flujos migratorios y irrupción de las nuevas tecnologías. Estas 4 razones. Bueno, pues estas modificaciones en nuestras sociedades llevan a una situación de crisis al estado del bienestar. Y si encima a ello le añadimos la crisis económica por la que estamos atravesando, pues nos encontramos en que aumentan las condiciones precarias de parte de la población y que encima, además de estas condiciones precarias de parte de la población, encima desciende la calidad de los servicios públicos. En el Uruguay, con muchas limitaciones, con conflictos entre gobierno y trabajadores organizados, entre empresarios y sindicatos, entre distintos sectores de la política, durante lo que se suele llamar el primer vallismo, se fue gestando un estado de bienestar. Ley de 8 horas, seguridad social, posibilidad de funcionamiento sindical, crecimiento del aparato estatal, etc. Uruguay, yo diría que después de un proceso largo, digamos, de unos 15 años donde hubo un aumento del gasto público social muy importante, en cierta medida se fortalecieron áreas como la salud. Bueno, a través de la negociación colectiva se logró una formalización muy importante de la cantidad de trabajadores. También, por ejemplo, se desarrollaron algunas plataformas informáticas, lo que acá llamamos el Plan Ceibal. Todo ese fortalecimiento del estado de bienestar, de la materia de protección social, hoy nos encuentra, en cierta medida, mejor preparados, por lo menos en términos relativos a lo que podía ser el Uruguay de los años 90, digamos, con un estado mucho más retirado de la economía y una seguridad social y una protección social mucho más débil.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, bien. Vamos a hablar de cuáles son las características de ese estado de bienestar, ¿te parece bien? Me parece que son todas buenas. Me gustan todas. Y se llama estado de bienestar, no sé, esperemos por lo menos. Está muy bien. Bueno, para conversar sobre esas sus características y también cuál es el desarrollo a nivel internacional en un mundo global, recibimos a nuestro columnista Álvaro Padrón. Álvaro, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes. Bienvenido, Álvaro. Bueno, Gracias. ¿de qué hablamos acá cuando estamos hablando de estado de bienestar? ¿A qué nos estamos refiriendo y de dónde viene eso? Bueno, ya se han dicho muchas cosas, ¿no?, en el informe, pero déjeme decir que a mí me encanta lo que podemos hacer en este programa, ¿no?, porque vamos como atando puntas, ¿no? A ver. Hay una asociación de temas. La gente si no puede sentir que nos repetimos y en realidad la tecnología ahora nos permite revisar programas anteriores y la gente lo puede hacer y ver que intentamos ir avanzando, acumulando conceptos para ir explicando cosas que son complejas, que no daría para un solo programa. De hecho, un programa que ustedes organizaron se llamaba El Estado. Sí. Y hemos ido cruzando en esta coyuntura con la pandemia, la recuperación del rol del Estado, y ahora nos toca ponerle como apellido al Estado, ¿no? Porque puede haber muchas formas de Estado. Y en este caso vamos a hablar del estado de bienestar, que recién Diego en broma decía, son todas buenas, porque en realidad, ¿quién puede estar en contra de bienestar? O sea, de estar bien, de vivir mejor. Sospecho que debe haber un punto de vista. Sí, sí. O No, sea, y como siempre detrás hay intereses, ¿eh? Porque yo creo que cuando uno se hace pregunta de por qué pasan las cosas y de dónde viene la orientación de política, siempre hay que mirar a qué intereses favorece, hacia qué intereses está apuntando esa política, ¿no? Se decía en el informe, es la acción del Estado, de un gobierno, a través de políticas públicas, interviniendo en la economía y en la sociedad. ¿Para qué? Yo lo resumiría en decir, para evitar la desigualdad o para intentar no hacerla desaparecer, sino evitar que la desigualdad sea o muy grande o lo suficientemente complicada como para que la sociedad corra el riesgo de estallidos y asociemos todo, ¿no? Porque también hemos hablado en este programa de los estallidos sociales en América Latina que siempre, repito, tienen un hilo conductor que es la desigualdad. Entonces, el gran objetivo es reducir la desigualdad usando el Estado, interviniendo la economía. Es un concepto, no llega a ser una ideología. Tan es así que no cuestiona el sistema hegemónico que es el capitalismo. Convive, se desarrolla dentro de él, se expresa dentro de él. Fue consigna, fue proyecto, horizonte, es como algo a alcanzar. Y esto es muy importante, porque genera adhesión y acción, porque, repito, se quiere alcanzar el estado de bienestar. Escuchamos mucho eso, ¿no? Se acaba de hablar bastante de los nórdicos. Es como la imagen de queremos ser eso. Y esto yo creo que es determinante porque moviliza a personas. Es muy importante para las personas tener un objetivo, un horizonte, y lo es también para las sociedades. Creer en algo, pelear por algo, construir algo. O sea, básicamente te permite caminar. Por eso insisto mucho en esta idea de que se transforma en un objetivo. Galeano decía, ¿no?, refiriéndose a la utopía, que la utopía uno no la alcanzaba, pero ¿para qué servía? Para caminar, ¿no? El estado de bienestar está lejos de poder tener la altura de una utopía, pero tampoco es simplemente una maniobra del capitalismo para maquillarse, porque también está esta discusión, ¿no?, de ponerlo en un lugar en donde, bueno, fue la excusa que encontró o la forma que encontró el capitalismo, porque es contemporáneo además a lo que fue el inicio del socialismo real y demás, como para decir, nosotros somos esto, ustedes son esto, nosotros tenemos una cara también bonita, porque el socialismo venía con el planteo de la igualdad, de la solidaridad, de que a cada uno según lo que necesitara. Entonces el capitalismo necesitaba sacar, sobre todo a millones de trabajadores en condiciones paupérrimas, para demostrarle que este sistema podía darles una vida mejor, podía darles un objetivo a alcanzar, sobre todo en el momento que los objetivos empezaban a ser, por ejemplo, el del socialismo. Entonces, pero es mucho más que eso. El ejemplo que les estoy poniendo estaba en el muro de Berlín. No sé si tuvieron la oportunidad de alguna vez de estar allí, con o sin muro. Yo tuve las dos veces, o con las dos oportunidades, y en 30 años había a 300 metros del muro de Berlín una tienda del lado occidental
que tenía unos 20 pisos, era una tienda absolutamente de lujo que vendía desde una lapicera hasta un auto. Y era la imagen que le quería dar el capitalismo al otro lado diciendo, esto es lo que te estás perdiendo. Lo que se invirtió en esa parte de Berlín fue impresionante. Increíble. Para generar el contraste. Exactamente, para que fuera el contraste con el Berlín del otro lado del muro. Y eso yo lo estoy poniendo con una simpleza, pero era una lucha permanente que tenía que ver con que había enorme cantidad de personas que empezaban a pensar en ese sistema como su camino y necesitaba el capitalismo tener otro rostro. Hacer que la gente también creyera en esa propuesta. Y bueno, ahora, la explicación más importante del estado de bienestar son las luchas sociales, y particularmente la clase obrera, que en la tensión con el capital y en esa búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida, presionaban al capitalismo para darle respuesta o planteaban, bueno, vamos para otro lado. Entonces, en esa disputa es donde yo creo tuvo mucho que ver, y recién ustedes lo decían también en el informe, ¿no? El punto clave es la salida de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de un nuevo orden, y también el auge más importante que tuvo fue después, en la década del 50, en donde había una economía próspera, sobre todo en el norte, y se convencieron, sobre todo muchos políticos, es el auge o el mejor momento de la socialdemocracia, que plantea, de vuelta, en contrapunto con el socialismo real, que el capitalismo está en condiciones de hacer que la gente viva mejor. Cuando digo la gente, digo las mayorías, porque había gente que ya vivía muy bien, ¿no? Pero era la minoría. Entonces, con ese relato es que de alguna manera se consolida digamos, la lógica del estado de bienestar, y ahí empieza el declive. Pará, Loro. Viene todo bien hasta ahora, pero en el título del programa decía estado de bienestar, ¿Quién ¿quién paga? paga? Porque está bárbaro que Sí. que se reparta mejor, que más igualdad, evitamos conflictos, pero ¿de dónde sale la plata para bancar eso? Y ahí está el punto fuerte y el punto débil al mismo tiempo, porque con impuestos, o sea, no hay dos respuestas, se paga con impuestos. Y claro, Pero los impuestos, a mí disculpame, los impuestos son malos. Esa es la concepción que tenemos acá. El impuesto es malo. Si será malo, si a los ojos de la gente serán malos los impuestos, que no se pueden plebiscitar. O sea, tiene que haber una lógica en donde el impuesto no se discuta, porque si no, yo creo que debe ser el plebiscito que recogería más adhesión en cualquier país, ¿no? Entonces, tiene una lógica, a ver, el estado de bienestar tiene una lógica redistributiva, y por lo tanto tiene que ser a través de la captación de recursos del Estado para hacer políticas públicas. Dicho de otra manera, para esta visión, el Estado tiene que intervenir, tiene que existir y tiene que intervenir, porque no alcanza con el mercado y su, digamos, libertad para generar esa distribución. Entonces, ¿cómo lo hace? Recaudando y luego gastando en políticas públicas, financiadas por esos impuestos. ¿Qué políticas? Se decía recién también en el video: educación para que sea gratuita y universal, salud pública, derechos laborales, por ejemplo, el seguro de paro. Estoy tratando de conectar con cosas que tomamos como naturales, ¿no? En este país particularmente, casi ningún otro país de América Latina, por ejemplo, el derecho de paro, pero aquí está, y nos está salvando de estar peor en medio de la pandemia. Protección social, o dicho de otra manera, jubilaciones, es mucho más, pero lo simplifico en jubilaciones. Vivienda, todas cosas que no existían, cuidado. Muchas de estas cosas, o todas, no eran naturales, ni eran parte de ese momento en donde el sistema capitalista necesitaba, de alguna manera, competir con la oferta que le estaba presentando a las grandes masas el sistema socialista. Esta es la vieja agenda, la agenda histórica. A ver, como una imagen general, a mí hay una cosa que siempre me impresionó mucho y se habla poco como gancho. El gancho más fuerte del estado de bienestar es la creación de la clase media. O sea, la idea de la clase media, que lo entiende todo el mundo inmediatamente, es de una potencia que claramente se subestimó para que quisieron enfrentar esta estrategia del estado de bienestar, ¿no? Se calcula en el mundo, en cualquier país, más o menos, los ricos son el 1%. Hoy incluso a nivel planetario el 1% es la concentración de la riqueza, lo hemos hablado en otros programas. Entonces había que evitar que el otro 99% fuera pobre, porque es insostenible, lo podían hacer las monarquías, pero entonces la creación de la idea de la clase media, del ascenso social, es estratégica para sostener un sistema que, si tenía esa desigualdad, era insostenible.
Yo insisto, creo que estamos frente a una de las consignas más exitosas de la historia de la humanidad, ¿eh? Porque todos queremos ser clase media. O sea, todos quisiéramos ser ricos, digo yo no, pero... Lo que pasa es que creo que conceptualmente la discusión que faltó es qué es ser rico y qué es ser clase media, porque muchos de los que nos están viendo, alguien rico es el que tiene una casa propia, el que tiene un auto y el que tiene un trabajo que gana bien. Sí. Bueno, eso no es... Diego en Uruguay, capaz sí en América Latina, pero en Europa, que es donde se desarrolló básicamente esta idea, este concepto... Tenían claro quiénes eran los ricos. Tenían claro. Y entonces, el ascenso social era la clave. La idea de que yo evoluciono en mi condición y me transformo en clase media. Todo otro debate que es ser clase media, ¿no? En Brasil se dijo durante mucho tiempo que el gobierno del PT había transformado 40 millones de personas en clase media. Y es muy relativo, porque la frontera entre pobreza y clase media es una frontera muy delicada y de hecho se cae muy rápido de vuelta a la lógica de la pobreza. Pero en fin, lo que quiero decir es que a mí me importa mucho esta idea porque consiguieron una consigna de una potencia y de una facilidad de comunicación y de una globalización en términos conceptuales enorme, y yo creo que ha tenido mucho que ver con el éxito de esto, hasta que empieza a ser cuestionado el estado de bienestar. Y yo creo que la situación actual es de un proyecto en ataque, bajo ataque. O sea, el estado de bienestar está cuestionado, se decía recién también en el informe, en la década, digamos, sobre todo en la década de los 80, no sé por qué dijeron del 90, para mí en los 80, Thatcher, Reagan, le pegan un golpe durísimo con el debate del papel del Estado. ¿Se acuerdan, no? En la época de las privatizaciones, algunos llaman el origen de la concepción neoliberal, en mi opinión es una concepción liberal conservadora de siempre, que en ese momento tuvo una expresión concreta y fue directo a cuestionar el tamaño del Estado. Y eso le pega al corazón del estado de bienestar, porque entonces hace que el Estado sea incapaz de desarrollar todas esas cosas que mencionamos antes, ¿no? Entonces, en realidad, perdón que haga el recuerdo a un programa donde nos desasnamos de que en realidad lo de Reagan fue algo muy personal, porque al tipo que era actor de Hollywood le pagaban mucho dinero, el cual el Estado se le llevaba una gran parte. Y cuando fue presidente, lo primero que hizo fue desarmar todo el Estado. Sí, fue como una venganza. Fue como una venganza de Reagan, es insólito. Sí, también yo diría que si bien ese momento tuvo éxito en algunos sentidos y efectivamente se construyó la idea de que un Estado más eficiente era un Estado más chico, en América Latina compramos esa idea, los chilenos ni les digo, ¿no? Pinochet en particular. Pero yo creo que el golpe más fuerte del Estado de Bienestar está en esta época y es en la crisis del 2008. Que ahí se acaba la fantasía europea, sobre todo del norte, porque la crisis del 2008 fue una crisis del norte, ¿se acuerdan, no? La burbuja inmobiliaria, o sea, nosotros estamos acostumbrados a esas crisis, en el norte no estaban acostumbrados. Y el golpe fue tan duro porque le pegó sobre todo a la clase media. Entonces se acabó el sueño ese de una sociedad igualitaria, hubo que pagar, no los impuestos, hubo que pagar a los bancos y a los que robaron los bancos. O sea, de las primeras veces que en el norte se socializan las pérdidas, y se acuerdan Obama diciendo los voy a mandar todos presos, no hubo un solo preso. Entonces, y miren cómo terminó Estados Unidos con Trump. O sea, esa imagen recorre hoy el norte, la de que los traicionaron, la de que la gente vive peor que hace 50 años. Y es muy fuerte, porque entonces la idea del ascenso se transformó ahora en el retroceso. Entonces es muy fuerte la consigna, por ejemplo, de Trump de volver a América grande. ¿Qué está prometiendo? Un gran mentiroso, ¿no? Pero ¿qué prometía? Volver a esa lógica, aunque todas sus políticas eran contrarias. Si será fuerte la consigna y la convocatoria, ¿no? Entonces, el problema del 2008 demuestra que ya esto no se resuelve adentro del Estado Nacional, que hay un poder superior, también lo hemos hablado en este programa, que son básicamente las empresas transnacionales que tienen una capacidad de funcionar a nivel planetario, mientras que los estados quedan encerrados en la lógica nacional. Entonces, esa capacidad del Estado de intentar intervenir en la economía pierde fuerza porque no logra intervenir en la escala internacional. Y entonces el poder de esos sectores, que hoy son el 1%, que concentra más del 60%, concentra la misma cantidad de riqueza que tiene el 60% de la población. Ese poder que antes se resolvió con el estado de bienestar a nivel nacional, ahora es como que le cambió la escala. Y la crisis del 2008 es la mejor demostración porque además no es la crisis de los pobres, fue la crisis de los ricos. Y le pegó tan duro que el resultado fue el crecimiento de la ultraderecha en el mundo. Trump, el Brexit en Inglaterra,
gran parte de los partidos de ultraderecha en Europa se explican con este fenómeno que fue la frustración de la gente, la bronca, la indignación, ¿se acuerdan el término, no? En España. Sí, los indignados. De lo que pasó y de cómo se resolvió. Entonces, es el fracaso del estado de bienestar y ¿qué pasa? Si ustedes me hacían la pregunta hace 2 años de si estábamos frente a un proceso casi irreversible de este golpe, yo hubiera dicho que sí. Y sin embargo, en el medio que vino, la pandemia. La pandemia. Y yo no sé si tiene un lado positivo la pandemia, pero lo que sí ocurrió con la pandemia, y también lo hablamos en este programa, es que volvió el papel del Estado. ¿Quién se hacía cargo de la salud pública si no hubiera sido el Estado? ¿Quién compraba las vacunas? ¿Quién se encargaba, por ejemplo, de cubrir los aspectos que tienen que ver con seguridad social, desempleo? En fin, la intervención del Estado. ¿Qué hizo la pandemia? Volvió a traer al Estado, al centro, y por lo tanto a las políticas públicas. Así que yo, si hace 2 años hubiera dicho, esto viene mal, yo creo que ahora está abierta una rediscusión que yo no sé si es un hecho puntual, un episodio o es una tendencia. Eso lo dirá la historia. Bien, lo último para cerrar, es decir, esto que dijiste, porque ese estado de bienestar que tanto le gusta a Diego. Sí, ¿no? cada vez menos, igual me la tiré un poco abajo. No, pero el estado de bienestar no estaba tan mal, lo que pasa es que se estaba cayendo. Pero bueno, dejaste abierta una puerta de expectativa de que esto pueda cambiar, o sea que en definitiva una situación de crisis como la que vivimos saca nuevamente como fortaleza que si no existe efectivamente ese estado, no hay posibilidad de salir adelante. Y que incluso, no sé cómo se mira, los propios estados han tomado como una decisión de decir, bueno, vamos a poner un impuesto, ¿no? Porque eso de alguna manera es tratar de, como era que decía, Bauman era que decía que estaban los que se movían y los que estamos quietos, tratar de detener a los que se mueven, o por lo menos sacarles un poco más para ayudar a resolver otros temas. Sí, es un muy buen punto. Y mencionaste el tema del impuesto, ¿no? Porque, bueno, no hay estado, decíamos, de bienestar sin impuestos. Y apareció el impuesto a las empresas transnacionales, resuelto hace unos pocos meses por el G7. Entonces, hay que entender que estas cosas están muy vinculadas. La salida de la pandemia es como la salida de una guerra. Claro. Va a haber un gran problema económico y va a haber una gran necesidad de intervención del Estado y de generar un nuevo pacto social. Y por lo tanto entran los impuestos y la discusión de cómo se redistribuye mejor para que los efectos no causen más estragos. Entonces, ¿cómo se van a financiar las políticas públicas post-pandemia en estados que gastaron mucho más de lo que tienen? Mucho. Estoy hablando de Estados Unidos, de Europa, no estoy hablando de los nuestros. Entonces, ¿qué fueron a buscar los recursos? Como ya no alcanza con hacerlo a escala nacional, lo buscan en donde se está concentrando la plata y la riqueza, que son las empresas transnacionales. Es el primer signo de que estamos frente a ese cambio. Que se avivaron un poco tarde igual, ¿no? Bueno, sí, bueno, no es que se avivaron, no lo quisieron hacer. Esto se sabe hace mucho tiempo. Son los paraísos fiscales, la forma de evadir impuestos. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahora les vino una cuestión de hierro, que es cómo sostienen al final este sistema. Y lo van a sostener como la única forma que se hace en cualquier estado de bienestar, que es cobrando impuestos. Yo diría que lo más interesante no es solo eso, sino cuáles son los nuevos desafíos que van a instalarse a partir de repensar el estado de bienestar. Seguro que son los mismos de siempre, algunos, por ejemplo, claramente salud, educación, derechos laborales. Por supuesto, el tema de cambio climático tiene que entrar cosas como el sistema de cuidados, son agendas nuevas, pero hay una que es siempre central, que tiene que ver con la relación capital-trabajo. Y es, como fue al principio del estado de bienestar, la limitación de la jornada de trabajo. Una de las cuestiones características de la primera parte del estado de bienestar, porque tenía que ver con la atención capital-trabajo, fue decir, no se puede trabajar más de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse y 8 horas para descansar. Esa es una discusión que está ahora. Y otra vez los nórdicos sacan ventaja, ¿no? Acaban de reducir la jornada de laburo, de trabajo, de 8 a 6 horas. ¿Y saben qué? No bajó la productividad. Unos cracks. Son unos cracks, sí. Esa es la mejor versión del estado de bienestar. Miren que hay estado de bienestar en varios lados, ¿eh? Pero que estoy nombrando es el de Europa. Los americanos le llamaban American Way of Life, el sueño americano, ¿no? Y Biden lo entendió tan claro que está aplicando como nadie hoy en el planeta esa intervención estatal, ¿eh? Como nadie. Y hablando que el trabajo y los sindicatos, dice él, son los que formaron América, no los ricos. Y hay una versión china
Hay una versión latinoamericana, de Ecuador y de Bolivia, que se llama el buen vivir. Miren qué parecido, ¿no? Buen vivir, bienestar. Entonces, ojalá vuelva esta discusión, ojalá vuelva a Uruguay, que además, ¿saben qué se decía? Que Uruguay fue el primer estado de bienestar en el mundo. Ojalá y volvamos. Y algunos preguntaban, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Saben qué pasó? Pasó Valle. Pasó José Valle de Ordóñez, que hizo de este país efectivamente un país modelo. Por ejemplo, el primer país en el mundo que firmó la ley de 8 horas, Uruguay. Álvaro, muchas gracias. Seguiremos hablando porque es un tema interesante tomar qué pasa en América, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra región? Hablamos mucho de economía. Bueno, en el bloque que viene vamos a estar con la economista Paola Azar para meternos en este estado de bienestar, pero desde lo económico. Ya venimos. En este segundo bloque vamos a repasar algunas características del estado de bienestar, pero desde la economía. Y bueno, para hablar de esto recibimos a la economista Paola Azar, magíster en Historia Económica e investigadora del Instituto de Economía de la UDELAR. Paola, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Paola, recién con Álvaro Padrón repasábamos lo conceptual y el origen del estado de bienestar, pero contanos cómo se dio la evolución histórica del estado de bienestar y si fueron cambiando de alguna manera las características que tiene. Sí, escuchaba con atención lo que planteaba Álvaro recién, súper interesante. En realidad, el estado de bienestar es un fenómeno típico de la segunda mitad del siglo XX. Si uno mira la historia para atrás, se puede encontrar como algunos antecedentes, pero digamos, lo clave es que es una aparición muy tardía del estado de bienestar. Por ejemplo, en el siglo XIX, el gasto público social, digamos, que es una aproximación que ahora les voy a contar, que nosotros hacemos al estado de bienestar, era como un 2% del Producto Bruto Interno en los países que más gastaban. Y de hecho estaba muy focalizado en atención al principio del siglo XIX, básicamente en temas que tenían que ver con atender la pobreza, ¿no? E incluso en ese momento, y acá un poco recogiendo lo que decías vos hace un rato, de cómo uno va a estar en contra y todo lo que es bueno del gasto en bienestar y qué sé yo, digamos, gastar en pobres, por ejemplo, generaba un gran debate en Inglaterra en el siglo XIX. Ahí en ese debate incluso participa, es un debate famoso sobre las leyes de pobres, en donde participan destacados teóricos que todos conocemos ahora, Malthus, David Ricardo, Marx, y desde los tres lugares, porque capaz que no sé si se acuerdan, pero Malthus era un clérigo y uno de los que se considera como uno de los primeros demógrafos, no era un señor muy optimista, y él planteaba que la población iba a crecer en términos geométricos, mientras que los alimentos en términos aritméticos era mucho más lento, entonces el caos era lo que iba a venir. Entonces, pagar una compensación a los pobres o a la pobreza iba a generar que esto se reprodujera más, que los salarios bajaran y que aquello se acelerara mucho más hacia el caos. David Ricardo, que venía de una concepción diferente, también argumentó en contra. Y lo que más podría sorprender es que incluso Marx lo asumía como ayudar a esas ayudas a los pobres como algo degradante, como expresión de las contracciones del capitalismo, y tampoco estaba de acuerdo. Entonces, un poco para contarles que esto, digamos, no siempre hay un consenso respecto a esto, por más que uno se supone que es algo muy bueno. Y esto se va a repetir en la historia. Y llegamos a fines del siglo XIX recién, es que de alguna manera las ayudas a los pobres se consolidan un poco, a la pobreza, y también empiezan a aparecer, bueno, desde fines del siglo XIX, el gasto en escuelas públicas, algunos seguros sociales, y esto se acelera un poquito más cuando viene la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí empezamos a tener un poco más de países, todo esto hablando de los países centrales, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, de Gran Bretaña, Holanda, de Alemania,
Y como les contaba Álvaro hace un ratito, la explosión de esto, digamos, es realmente con la Segunda Guerra Mundial. Ahí el mundo ya venía acumulando mucha tragedia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, un mundo bipolar que se abría pleno de incertidumbres. Entonces ahí fue como más fácil, digamos, en el marco de la reconstrucción, apostar a que, bueno, el Estado iba a poder tener un papel importante en términos de gasto, de inversión, de recaudación, y se iba a poder hacer cargo de la redistribución, ¿no? Y de procurar esto, de la idea de que la gente viva mejor es bueno para el sistema, es un poco esto que contaban un poco, es bueno para el sistema porque si yo me preparo y tengo un salario, voy a consumir, y si voy a consumir, voy a comprar, y esto va a pegarle fuerte a la producción, y así se va a ir reproduciendo, ¿no? Y en base a ese consenso que generó aumentos de productividad y que se repartió ese aumento de productividad, se empezó a gastar cada vez más en áreas sociales y arranca ahí con fuerza ese fenómeno que ya les digo, es un fenómeno típico de mitad del siglo XX en adelante, que en términos históricos es ayer. Esto en los países centrales, ¿no? En América Latina nosotros copiamos de alguna manera la evolución que venían teniendo los países centrales, digamos, los países ricos, y Uruguay es uno de los países, como también mencionaban antes, pioneros en términos del gasto y de la atención a estas áreas sociales en América Latina, junto a Chile y, por ejemplo, a Costa Rica, que también siempre es un país que hay que tener como referencia. Entonces, a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, un poco con esto del vallismo y de lo que venía de fines del siglo XIX también, porque la educación, el impulso de la educación es previo, y también es previa la generación de los primeros atisbos de seguridad social en Uruguay, con la protección a las clases pasivas militares y con la creación de la caja escolar, ¿no? Para proteger a las maestras. Entonces, todo esto ya venía de fines del siglo XIX en Uruguay, y en el siglo XX se acentúa, y allí ya tenemos como en Uruguay un 3% de gasto en gasto social, que es mucho para la comparación internacional, y esto sigue evolucionando, en particular en Uruguay. En la región va un poquito más atrasada, y en general lo que se habla es que en América Latina, más que tener estados de bienestar, tenemos como estados sociales, ¿no? Porque en realidad no llegamos a articular todo el andamiaje tan sofisticado de coberturas y de protección que tienen los países desarrollados. De hecho, hay una expresión que dice que en realidad con el gasto público social y con los estados de bienestar se da como la paradoja de Robin Hood, que significa que donde se necesitaría más gasto social y protección social y redes de protección social es donde aparece menos, y en los países ricos es donde está más presente. Entonces, un poco esa es como la historia de la evolución desde su nacimiento, digamos. Vos estabas hablando de todo un desarrollo de ese estado de bienestar, o cómo se fue procesando el impacto de las guerras, la salida de las guerras, las necesidades. Hoy estamos en una situación especial. ¿Cómo está vinculado el gasto social que tiene Uruguay hoy con relación al gasto social de los países desarrollados y de la región? Bueno, Uruguay es uno de los países fue pionero, y es uno de los países donde tenemos una mayor expansión de este gasto público social. Nosotros actualmente tenemos un 27% de nuestro Producto Bruto Interno, digamos, como para medirlo, ¿no? En términos de magnitud, alrededor de un 27% del Producto Bruto Interno se dedica a este tipo de gastos que, como ustedes contaban antes, tiene que ver con educación, salud, seguridad social, vivienda, incluso también se incorporan gastos que tienen que ver con investigación y desarrollo, gastos culturales, que son una porción pequeña, pero igual sirven. En el caso de los países más desarrollados, el rango de gasto va entre un 30 y un 37%, y hay países que tienen, como los nórdicos, hasta 40%, sumamos todos estos rubros, de su Producto Bruto Interno, digamos, representa el gasto público social. Y en América Latina está un poquito más atrás, en la región es aproximadamente un 23%, 21%.
10% del producto. Entonces, en el caso de Uruguay, sigue siendo uno de los países de avanzada en términos de gasto público social, y esto lo coloca, como todos sabemos, en una posición privilegiada en términos de la redistribución del ingreso, digamos. Es uno de los países más equitativos de la región, una región muy inequitativa, de los países que más ha avanzado en la reducción de la pobreza, bueno, todo esto hasta antes de la pandemia, digamos, y donde tenemos redes como muy asentadas de esta tradición, ¿no? En términos de escuela pública o de educación pública, de seguridad social, de la expansión de la salud, digamos, es una parte que hace, digamos, al ser uruguayo, ¿no? Y esto es un rasgo muy distintivo de nuestro país y que nos diferencia mucho del resto de los países de la región. Ahora, Paula, parece ser algo muy bueno esto de tener un gran gasto social. Parece bueno por todos lados. ¿Por qué no lo hacen todos? ¿De qué depende? Bueno, eso es un punto súper interesante en realidad, porque uno pensaría, digamos eso, que si es bueno, ¿por qué no gasta todo el mundo? Y en realidad ni siquiera es cierto que países que tengan similares niveles de ingreso per cápita, y estamos hablando incluso de los países ricos, tienen el mismo nivel de gasto público social, ¿sí? Entre los países ricos tenemos en un extremo a los países como Estados Unidos, en Nueva Zelanda, los anglosajones, digamos, que tienen estados de bienestar más grandes que los de América Latina, pero más reducidos que en el promedio de los ricos, y en el otro extremo a los los que siempre son el ejemplo, que son los países nórdicos, que tienen gastos mucho más grandes. Entonces, no es el nivel necesariamente del Producto Bruto Interno lo que determina cuánto se decide gastar en este tipo de actividades o de rubros. El tema es que hay como varios asuntos que se dirimen en la política, ¿no? Digamos, los ciudadanos cuando votamos, hacemos transformamos las expectativas que tenemos sobre el Estado y lo que debería hacer en un gobierno que va a tomar decisiones. Y ahí en realidad esto es una cuestión súper conflictiva. Por ejemplo, hay muchas personas y muchas corrientes que consideran que un exceso de gasto social genera incentivos perversos. Por ejemplo, los seguros de desempleo. Los seguros de desempleo para muchas personas son un incentivo a no trabajar, ¿no? Y entonces la prolongación del seguro de desempleo o el nivel de gasto que se tenga en el seguro de desempleo pueden desincentivar el trabajo y por lo tanto no son vistos como algo positivo. Lo mismo las transferencias para la pobreza. Para muchas personas un apoyo de este tipo lo que hace es como delegar, digamos, la responsabilidad de la persona en el Estado, y entonces la persona deja de ayudarse a sí misma y entonces se descansa en las ayudas del Estado y por lo tanto digamos, es como contraproducente, ¿sí? También, desde ese punto de vista, cuando nosotros financiamos el estado de bienestar, por supuesto, necesitábamos, como contaban ustedes, impuestos, ¿no? Hay que sacar de algún lado el dinero. Entonces, para muchas personas, uno pone impuestos, fijar impuestos implica menguar el ahorro, menguar la inversión, y por lo tanto también puede ser visto como contraproducente, ¿no? Estamos repartiéndole, digamos, dinero a personas que eventualmente son poco productivas porque son personas que tienen situaciones de pobreza o que están en el desempleo o que tienen determinadas incapacidades para actuar en la vida productiva, y le estamos quitando dinero a las personas que podrían generar mayor inversión y mayor dinamismo en la producción. Entonces, todo esto, digamos, que arrancaba y que de alguna manera estaba presente, como les contaba hace un ratito, cuando se discutían las leyes de pobres en Inglaterra, también siguen presentes en la sociedad de hoy. Históricamente, la verdad es que nada en la evidencia histórica, y no solo digamos, del siglo XX, desde que hay registros, no está demostrado que gastar más en este tipo de políticas implique un daño al crecimiento económico. Digamos, como mencionábamos hoy, países que tienen niveles altos de productividad y que tienen un nivel de PIB per cápita muy elevado y muy rico, como Holanda, como los nórdicos, tienen niveles importantes de gasto público social. Por lo tanto, este mito, digamos, de que está mal y que digamos, frena el crecimiento económico, gastar mucho en áreas sociales, parecería que no es cierto, pero de todos modos siempre está como ahí
las sospechas sobre el gasto público social. También es verdad que se espera, digamos, otro conflicto que siempre hay es, bueno, esperemos a tener un nivel de crecimiento y de PBI suficiente y después vamos a repartir y vamos a ampliar el gasto, pero esperemos tener como una base para no presionar los resultados fiscales, etcétera. Bueno, eso también ha quedado demostrado que realmente construir sistemas de bienestar o de protección social lleva tanto tiempo y dejar, digamos, sin protección a la gente es tan costoso porque después es mucho más difícil apostar a la integración o a la inclusión, digamos, que no es un negocio favorable. De hecho, América Latina, que como les contaba, siempre ha sido una región relativamente atrasada en términos de su gasto público social, en los últimos 15 años vivió una etapa de crecimiento económico acelerado y también de grandes cambios en términos de redistribución, ¿sí? Se aceleró mucho el gasto público social y distintas regulaciones que hicieron al bienestar. Entonces, con crecimiento y con política se logró una reducción de la pobreza muy importante y una reducción de la desigualdad muy importante. Ya cuando empezó a ralentizarse el crecimiento, por el 2015, 2016, ya empieza como a pegarle mal a la pobreza y a la desigualdad, pero digamos, las dos cosas juntas sí que se pueden hacer y sí que dan buenos resultados. Y un último punto de por qué es difícil tomar este tipo de medida, además, es por un lado porque en realidad cada acción que tomamos en economía, digamos, provoca una reacción. Entonces, por ejemplo, ustedes piensen que si vamos a poner un impuesto para financiar un determinado servicio, ese impuesto le va a pegar al consumo de alguna persona, esa persona seguramente va a tener que trabajar un poco más o se le va a encarecer el consumo, entonces va a ver que su bienestar, digamos, está viéndose menguado. Ahora, se espera que el servicio público que queremos financiar le compense esa pérdida de bienestar. Entonces, todo el tiempo cuando se están tomando decisiones de este tipo, digamos, hay que estar midiendo este tipo de balance. Y por último, como una anécdota más cortita, digamos, hay otro problema que es que la política o los políticos cuando toman este tipo de decisiones tampoco nunca saben realmente cómo va a reaccionar las personas, ¿no? Porque la política, el estado de bienestar, maneja mucho los incentivos, ¿no? Con impuestos por un lado, gasta por el otro para provocar determinada generación de bienestar y de mayor igualdad y mayor pobreza. Y se me ocurría comentarles que, por ejemplo, hay un caso, en el caso de educación, ¿sí? Que, por ejemplo, creo que lo cuenta en un libro Stiglitz, que plantea que en una guardería, creo que era en Israel, ¿no? Había una política pública de guardería que eran cooperativas, ¿no? En términos es un gasto en educación. Y en esa guardería lo que se veía era que los padres demoraban mucho en ir a buscar a sus niños. Entonces, todo esto generaba muchos gastos, porque tenían que quedarse las maestras a esperar y qué sé yo, no sé qué. Y entonces lo que se les ocurrió es poner una medida que fuera una multa para los padres que demoraran en ir a buscar a sus hijos. Y lo que sucedió es que en vez de tener menos demoras, lo que pasó es que la gente reaccionó al revés y terminó yendo más tarde a buscar a sus hijos y a cambio dejó de sentir la presión social y la responsabilidad social, la presión, digamos, de cumplir con que el niño estaba ahí y a cambio, digamos, prefirió pagar y con eso ya se quedaba más tranquilo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un ejemplo muy pequeñito de esto de cómo los incentivos, digamos, pueden variar y por eso también es difícil tomar decisiones en términos de políticas de bienestar. Paola, adelante, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Paola, un placer. Muchas gracias a ustedes. Ya seguimos. En el próximo bloque vamos a estar con Alejandro Mariatti y vamos a estar hablando de la parte de la educación, de la sociedad y todo este tema también vinculado al estado Pero de... me parece que viene discutidor, Mariatti. Bien, es discutidor. Ya Viene estuvimos discutidor, teniendo discusiones afuera. Así que en un instante seguimos. Seguimos adelante y ahora vamos a recibir a Alejandro Mariatti, doctor en Ciencias Sociales, para hablar un poco de qué papel juegan la educación, el trabajo
en el bienestar de la sociedad. Pero bueno, tu enfoque va para el lado de cómo es ese estado de bienestar o cómo influye el hombre o las contradicciones entre, ahorita estábamos hablando, entre el norte, el sur, países desarrollados, países dependientes. Exacto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿verdad? Alejandro. Un placer escuchar a Álvaro, sin dudas. Me parece que cuando pensamos en el estado de bienestar, es bueno pensar a qué nos referimos con bienestar, con el welfare state, ¿verdad? Sin duda que lo que se nos viene a la mente es el pleno empleo, por ejemplo, o la renta básica universal, o la renta mínima, ¿verdad? Y sin duda que eso es un problema, porque el problema del empleo es un problema de mercado, es un problema de oferta y demanda. Así lo construye la economía liberal, ¿verdad? Y es un asunto complejo porque el trabajo es una categoría ontológica que nos define como especie. Es lo que nos, de alguna manera, es la mediación con la naturaleza, la cultura que construimos, es lo que construye el mundo humano. Es el hombre, la mujer, la humanidad transformando la naturaleza y al transformarla, transformando su propia naturaleza. Y además, si uno entiende que esa categoría ontológica se convierte en una mercancía en los últimos 200 años, al entender la complementariedad que significa la división del trabajo, también hace a la integración, a que uno se sienta útil para el otro, dijera Durkheim, ¿verdad? Esto de que uno se encuentra con él y dice, ¿qué andas haciendo? Bueno, porque el hacer nos define. Entonces, vaya que es un espacio extremadamente complejo, pero extremadamente importante, ¿verdad? En el que de alguna manera el trabajo, convertido en una mercancía, como toda mercancía, pasa a ser objeto de la especulación. Entonces, si yo tengo muchas manzanas, el precio de la manzana baja, y si tengo pocas, el precio de la manzana sube. Con el empleo pasa lo mismo, entonces, si yo tengo desempleo, garantizo determinadas condiciones para negociar con los sindicatos, para negociar el nivel salarial. Y de alguna manera, desde los años 60 hasta acá, ahora estaban hablando del estado de bienestar uruguayo, la sustitución de importaciones, la construcción del vallismo, que no fue solamente del vallismo, sino que fue de una clase obrera organizada que dialogó con el vallismo en esto de que es concesión y conquista también, para no quitarle mérito a la clase obrera uruguaya, ¿verdad? Que también construyó ese estado de bienestar. Pero al volverse... No lo decís convencido del estado de bienestar. No lo digo convencido porque no creo que sea posible en un país dependiente el estado de bienestar. Nosotros pagamos deuda externa, en la dictadura nos multiplicó por 10 la deuda externa. Y también pienso, porque creo que es mucho mejor encontrar el fruto y nombrarlo como manzana que pensar manzana y salir a buscarlo por el monte. Pensemos en los ejemplos concretos y reales que tenemos de estado de bienestar. Del 40 al 70, Hobsbawm identifica ese periodo como la edad de oro, como las 3 décadas gloriosas, donde se da un pacto interclase, dice Zewowski. Y de alguna manera los estados de bienestar se explican por el imperialismo, ¿verdad? Por el plan Marshall, que financió la reconstrucción de Europa para que el bloque soviético no avanzara. Francia se fue de Marruecos en el 56, de Argelia en el 58, de Costa de Marfil en el 62, participó de la guerra de Indochina ocupando Vietnam. Si quisiéramos tener un estado de bienestar en Uruguay, podríamos pensar en conseguir alguna colonia, en conseguir trabajo barato en algún lado. ¿A dónde se van los turistas europeos del bienestar? Se van a los países pobres, se van a Tailandia, porque saben que en los países pobres hay servicios más baratos. Hablaban de los países nórdicos como ejemplo, y sin lugar a dudas que tienen un montón de ejemplos, pero también tienen empresas afuera de los países nórdicos sustrayendo plusvalía permanentemente de los países más pobres para resolver su cuestión interna y su cuestión social. Entonces, insisto con que el capitalismo debe entenderse como una globalidad, como un desarrollo desigual y combinado, en donde no sé si hay desarrollados y subdesarrollados, sino que hay gigantes que le han comido sistemáticamente la comida a otros que nos han convertido en enanos. Producto es justamente de que la pobreza nuestra es la riqueza, y de alguna manera quien financió el estado de bienestar fue el tercer mundo, ¿verdad? Pero me estás cambiando la jugada ahora. A ver. Porque hasta el bloque pasado yo tenía que el estado de bienestar es posible porque me cobran muchos impuestos. Ahora vos me estás diciendo que es casi imposible que exista un estado de bienestar sin este tipo de cosas, sin países subdesarrollados a los cuales quitarle riqueza, sin lugares históricamente de conquista o de usurpación. O sea, no se puede llegar a un estado de bienestar sin cagarle la vida a otro, digamos. Bueno, yo creo que esto es un acuerdo político, es un acuerdo ético, no es una medida cuantificable, no es economía.
esto hay que llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos tolerar. Mire, por ejemplo, Piketty dice que el 20% del capital africano pertenece a extranjeros. Y dice que el porcentaje de capital en manos de extranjeros puede superar hasta el 40 o 50% en la industria manufacturera. Entonces tenemos un mundo que está gobernado por el flujo de capitales que están buscando lugares baratos, lugares para comprar trabajo barato y materias primas. De alguna forma, lo que se necesita es un acuerdo que permita reconstruir qué es lo que vamos a tolerar, ¿verdad? Yo creo que la estrategia en Uruguay, por ejemplo, de los consejos de salario es una estrategia política que contribuye a la negociación, que permite pensarnos como sociedad y decir, bueno, ¿cuál es el costo de este desarrollo? Que la gente coma de la basura, que la persona duerma en el piso. ¿Cuál es el límite que vamos a poner en este acuerdo ético? Porque lo que tenemos que hacer es una redistribución, ¿verdad? Y fijar un nuevo estándar de sociedad. Yo estoy convencido de que es por educación, ¿sí? Dice Tony Blair y también lo dice Pepe Mujica, educación, educación y educación. Los dos dijeron lo mismo. Yo creo que sí, pero cuando digo educación, digo capacitación para soldadores que luego una empresa, Botnia, les da trabajo y eso que aprendieron se convierte en una mercancía vendible en el mercado. 10 puntos, dijera Sánchez Padilla para eso. Pero no estoy de acuerdo cuando eso se convierte en activación, que nos había quedado pendiente del programa anterior en el que me invitaron, ¿verdad? Activación. Porque me parece que es bueno pensar que Uruguay trabaja, por ejemplo. Se anotan 24.000 personas para 3.000 puestos de trabajo. O sea, hay 21.000 que pierden de entrada. Los otros 3.000, solamente el 8% consigue un empleo posterior al pasaje por Uruguay Trabaja. Es verdad que los directores han dicho que no es un programa de empleo, digamos, ¿no? Pero justamente la activación en este sentido se ejemplifica en que esa persona transita por allí sin poder resolver el problema del empleo, sin llevarse una capacitación real que luego tenga valor de mercado y que pueda vender. Entonces se trabaja psicológicamente, su autoestima, se le pone un coaching laboral para que aprenda a hacer un currículum y aprenda a buscar un empleo. Se supone que esa persona no tiene el interés por buscar el empleo, entonces hay que promoverlo, hay que convertirlo en emprendedor, que es la nueva figura. Convertimos a los desempleados en emprendedores y resolvimos el problema, ¿verdad? De alguna forma eso lo que hace es, primero, individualizar la pobreza, responsabilizar a esa persona y frustrarla en algo que no termina resolviendo el asunto. Entonces, creo que pasa por la educación, por una educación de pronto con razón instrumental, ¿sí? Para puestos pensados, pero que el Estado tiene que de alguna manera intervenir en esto para generar esa posibilidad de empleos reales, porque no creo que haya bienestar solamente con asistencia. Podemos construir, y va en camino, un estado de bienestar digital, que le llaman, ¿verdad? Con algoritmos que controlen hasta cuánto te doy para que eso no interfiera en el mercado. Porque eso es otro detalle, ¿verdad? Hasta un ministro, yo creo que en el gobierno progresista, estaba preocupado porque los subsidios de Mides no interfirieran o no inhibieran la búsqueda de empleo. Hay una preocupación en ese asunto de que el trabajo tiene que ser una mercancía vendible para los capitales que andan por el mundo, y entonces si en aquel lugar pagan un plato de arroz, bueno, tú vas a tener que cobrar medio plato de arroz, porque si no aquello es el costo del Estado que es el que termina alejando o echando a los capitales, ¿verdad? Pero pará, si lo traemos a la escala nuestra, no sé de cuánto será un subsidio en los países desarrollados, pero los subsidios que da el Mides, lejos de desmotivar el salario. ¿Verdad? Lo que serían los salarios si eso desmotivaba la búsqueda de empleo. Claro, porque estamos hablando que el tope son 4.000 y pico pesos. O sea, ¿a quién se le va las ganas de ir a buscar trabajo con 4.000 pesos por mes? Vuelvo a repetir, no sé cuánto será el subsidio en Inglaterra, cuánto será el subsidio en los países. De verdad que si es muy parecido a un sueldo, bueno, quizás la discusión sea otra. Pero acá está lejísimo de ser parecido a un sueldo. Sí. Yo creo que además el problema es que la mercancía trabajo es una mercancía sobre la que se especula y sobre la que se mide las posibilidades de rentabilidad y de ganancia. Entonces, hasta que no deje de estar en ese lugar, va a ser muy difícil. Fíjate que si generás pleno empleo, los sueldos van a subir, los sindicatos se van a fortalecer, van a aparecer las explicaciones neoclásicas de la inflación. Entonces, eso tiene que ser un acuerdo realmente global. O sea, los Estados-nación no tienen capacidad hoy para responder a ese flujo financiero internacional.
Y es necesario pensarse universalmente. Yo creo que con la pandemia ahora nos pensamos un poco más como sujetos universales, ¿no? A veces los mundiales te ayudan a pensarte como un sujeto universal, pero de pronto es el momento. La clase obrera capaz que puede pensar un paro mundial para exigir un impuesto mundial, como ponía la tasa Tobin, o como ahora Piketty también reclama, ¿verdad?, un determinado impuesto para los grandes capitales. Yo coincido con los compañeros. No queda otra que el impuesto, pero el impuesto tiene detrás política, negociación y acuerdo. A ver, es una situación violenta, ¿verdad? Que una persona esté comiendo de la basura, durmiendo en el piso, es violenta. Entonces yo, si digo, bueno, esto con violencia no se arregla, bueno, yo pienso que no se arregla con violencia, pero estoy viendo que la violencia ya está sucediendo. Pero entiendo que la negociación política y que la ética tiene que resolver y atender, y por eso tiene que estar el Estado, porque el mercado no tiene ética. El mercado va a ir como la humedad, hacia donde pueda buscar la rentabilidad. Entonces, la comunidad humana tiene que pensarse un nuevo piso para sostener esto, en donde entre todo el mundo, ¿verdad? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, me quedé con varias cosas, Ricardo. Pupila. Todo vuelve al rol que debe jugar el Estado en el mundo. ¿Me dejás decir una cortita? Sí. El Breu hizo un llamado de 193 puestos y se presentaron 80.000 personas. Sí. Jornaleros Solidarios se presentaron, no sé, o sea, la gente tiene voluntad, tiene ganas, no necesitan un coaching que los estimule para generar el hábito del empleo. Es verdad. Lo que falta son propuestas de empleo. Yo creo que todo el que quiera trabajar tiene que tener derecho a hacerlo. Y en todo caso, posterior a eso, la asistencia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Tengo una invitación para vos y para todos los que nos están mirando, porque el 14 de agosto, todos saben, es el Día del Niño. Y una olla, sobre todo con los que trabajan ahí, que hemos tenido mucho cariño, mucha relación desde el programa, que es la olla de Claveaux. Ya hay más de 230 niños anotados y están recibiendo donaciones. Jugos, refrescos, golosinas, alimentos para los niños, juguetes nuevos o usados, dice acá, pero juguetes nuevos. Se merecen un juguete para este Día del Niño. Así que anoten, está ahí en el gráfico 096-652-675 para colaborar con lo que puedan. Más de 230 gurises de la olla Claveaux están esperando esa donación para tener un precioso Día del Niño. Nos vamos, Ricardo. Sí, señor, el viernes los esperamos porque vamos a estar con la entrevista de los viernes con Maya Castro y el lunes que viene con algún tema para seguir aprendiendo. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau.